televidentes. Hoy, como siempre, le llevamos su programa Orientación Tributaria y hoy cargado de mucha información. Nos prestigian aquí dos grandes personas que son Inocencio García Javier y Nelson Ramón Peña, un economista y un sociólogo de primera talla. No voy a aumentar su currículo porque duraría hasta mañana hablando de ello. Persona con un currículo bastante amplio, ha ocupado posiciones tanto públicas como privadas, expertos, asesores internacionales y nacionales. Así que en nuestros próximos segmentos, que son varios, vamos a tratar el tema, lo que es una reforma fiscal vista del aspecto político, social y económico en la República Dominicana, con estas dos figuras. Digo dos figuras porque son dos expertos, dos personas que tienen conocimiento en la materia y queremos que ustedes, amigos televidentes, pongan mucha atención a lo que ellos van a decir. Así que retornamos en breve. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa de Orientación Tributaria y vamos a comenzar con el señor Inocencio García Javier. Con lo siguiente, Inocencio, ¿cómo tú ves en el día de hoy, tú como un experto en las posiciones que tú has ocupado de primera línea en el Estado Dominicano, en gobiernos anteriores, y no como el Inocencio que siempre ha hecho estudios de factibilidad, siempre se está solicitando tanto nacional como internacionalmente para consulta, el tema de una reforma fiscal en el aspecto social y político de la República Dominicana? Bueno, hay que partir del hecho de que estamos en una crisis no solamente económica, financiera, mundial, sino también sanitaria, ambiental, inclusive se le agrega social y hasta cultural. ¿Por qué cultural? Porque inclusive se habla de una crisis existencial por la presencia de la pandemia. Es decir, de lo que se habla en el entorno internacional es de que tenemos un gran nivel de incertidumbre que, déjenme decirle, no viene por la pandemia. Yo tuve la oportunidad de participar en países de 4 continentes en eventos de carácter internacional y a la conclusión que yo llegué es que el mundo estaba ya en ese momento, estoy hablando de los años 2017, 2018, 2019, ¿no? Y lógicamente entra la pandemia para nosotros en la región en el 2020. A la conclusión que llegué y lo compartía con mis colegas es que el mundo estaba en un estado de perplejidad, que no sabía cuál era el camino para reconducir los asuntos públicos mundiales, ¿no? Y déjenme decirle, participé 2 veces en 2 seminarios, encuentros con organismos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, organizado Unión Europea y América Latina, en un diálogo organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSD. Y efectivamente ahí yo me di cuenta que estamos hablando de la OSD, del G7 y del G20, ¿no? Ahí yo me di cuenta que al finalizar el encuentro de ese diálogo con las 2 regiones, América Latina, Europa y los organismos multilaterales de financiación, a la conclusión que yo particularmente llegué es de que había más preguntas que respuestas. Es decir, uno notó un estado de perplejidad y de desorientación hacia dónde debían conducirse los asuntos mundiales en materia de recuperación no solamente económica,
sino también en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema multilateral, que todos debemos saber que está en crisis, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo en Israel y Palestina es un reflejo de esa situación. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, precisamente por el tema que ustedes tratan, que es el tema tributario, el gobierno del presidente Duque quiso implantar una reforma tributaria y ya todos sabemos lo que ha ocurrido en Colombia, de los fallecidos, los destrozos. Lógicamente que en el caso de Colombia ha habido, en términos históricos, una situación de carácter de violencia acumulada, ¿no? Guerrillas, narcotráfico, etcétera. Pero de todos modos, lo que el gobierno dominicano debe tomar en cuenta es lo que se llama en inglés el timing, la oportunidad de si una reforma tributaria pudiese ser factible en este contexto de crisis económica global. Yo creo que el gobierno no debería tener una percepción de recuperación sostenible y sólida de la economía en este momento, ¿no? Ya lo he dicho, ya lo advirtió como recomendación, sin dar lecciones, el expresidente Fernández. Fue el primero que se pronunció en el sentido de que sí se requiere una reforma tributaria, pero eso pudiese tener en este momento efectos, cuidado, económicos, sociales y políticos. Y solamente hago referencia para quizás en otro momento detallar. Solamente hay que hacer referencia a el libro del doctor Milton Mesina, que fue consejero económico del gobierno del presidente Jorge Blanco. Yo tengo ese texto. Y bueno, ahí está la historia de por qué se produjo la crisis de que hubo, unos dicen 100 y pico de muertos, pero otros dicen que hubo, que no se determina la cantidad de personas asesinadas durante la poblada de abril del 23 y 24 de abril de 1984. Y yo le diría al gobierno que solamente habría que leerse el libro del doctor Milton Mesina, que se llama Memoria de un ajuste, del ajuste de una economía en crisis, para que veamos la trágica película por una mala política económica y una mala política de carácter tributario, pero además una aceptación de las presiones en ese momento. Estábamos en el momento de los ajustes estructurales en América Latina, nos tocó a nosotros desafortunadamente, y precisamente se produjo la poblada de abril del 84, es decir, aceptando las presiones del Fondo Monetario Internacional, que cuando uno lee son y fueron medidas muy draconianas. Es decir, el gobierno dominicano no debería abrevar en esa experiencia del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, que inclusive una de las causas por las cuales se produjo eso es porque había una crisis al interior del equipo económico del gobierno que no se ponían de acuerdo, y recuérdense que el gobernador del Banco Central lo fue el doctor Bernardo Vega en ese momento, que fue luego destituido por el presidente Jorge Blanco el 14 de mayo de 1984, precisamente producto de la crisis, porque era parte, lamentablemente, el doctor Bernardo Vega, parte de la crisis que al interior del equipo económico del gobierno de Jorge Blanco estaba. Entonces nosotros tenemos en este momento que abrevar en esa experiencia que está relatada, repito, en ese libro del doctor Milton Mesina, Memoria del ajuste de una economía en crisis, que produjo la poblada de abril de 1984. En ese contexto ahí, Víctor, tú has ocupado también posiciones importantes. Nelson, que siempre digo Nelson, porque me confundo, porque tenemos dos amigos en común, pero uno me dice a mí que él no es ese. Nelson, Ramón, tú que has estado siempre en posiciones importantes, como fuiste también en el asunto del Instituto Dominicano de Economistas y posiciones tanto públicas como privadas, ¿cómo tú ves este aspecto de una reforma tributaria en el aspecto económico de la República Dominicana? Fíjate, buenos días a todos y a todas.
Gracias por la invitación. Yo creo que, continuando el planteamiento de Inocencio, lo expresado por el presidente y por las autoridades del actual gobierno en octubre del año pasado no fue prudente. ¿Por qué? En medio de una crisis mundial, el mundo cerrado, una crisis de salud, una crisis económica y el mundo paralizado, hablar de una reforma fiscal, puede decirse hasta de una forma jocosa, es pecaminoso. E incluso podríamos decir hasta provocativa. Porque si bien es cierto que desde el punto de vista económico existe una presión por la caída de los ingresos fiscales y al mismo tiempo el aumento del gasto público, no solamente por la pandemia, sino como consecuencia de la baja calidad del gasto, y al mismo tiempo dentro del diagnóstico una característica fundamental de nuestro sistema es la resistencia a la subida de la presión tributaria, que por ejemplo en el año 2012, traigo como referencia el 2012 porque el 2012 fue la segunda gran reforma después de la 1192. El 2012 la presión tributaria era de 13.7% y hoy no llega a 14%. No llega a 14%. Es decir, sin embargo, el endeudamiento de ese mismo periodo en el 2012 era un 30% del Producto Interno Bruto y hoy las proyecciones están en más de un 70%. Porque no se netean. Si se neteara fuera otro número. Pero eso inclusive al margen de la contabilidad económica y al margen de las debilidades estadísticas. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, en el año 2000, la deuda más o menos era un 18% del Producto Interno Bruto y estamos hablando de un 70%. Entonces, una situación difícil. Entonces, dada esa situación, ¿de dónde obtener los recursos para financiar el gasto? Nosotros tenemos el financiamiento del ingreso, llega a algo de un 70%, más o menos un 70% del financiamiento del gasto por concepto de ingresos tributarios y no tributarios, o sea que es muy bajo. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación que nos hemos planteado es las fuentes. Nosotros tenemos 3 fuentes básicas: el ingreso, el consumo y la propiedad. Son tres fuentes básicas del ingreso, de cómo tú obtienes los recursos para financiar el gasto. Ahora, ¿qué sucede? Esas fuentes, consecuencia de la formación del Producto Interno Bruto, dado el ingreso, el gasto y el valor agregado. Entonces, ¿qué pasa? Que la estructura tributaria es eminentemente regresiva, haciendo énfasis en los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos son impuestos sobre mercancías y servicios y el consumo. Entonces, contrario a los países de la OCDE, como usted planteaba, Inocencio, claro que es lo contrario. Entonces, la fuente de los ingresos fundamentales, más del 70%, corresponde a impuestos indirectos. 20% más o menos, 20 tanto por ciento a impuestos directos, que es sobre los ingresos empresariales y sobre la propiedad. Entonces, un sistema no puede funcionar así. Entonces, dada la situación de evasión y elusión fiscal, que ronda de un 5% del Producto Interno Bruto... Que son las dos iguales hoy día aquí en República Dominicana. Precisamente. Entonces, es una situación que tú tienes que ver y realizar una especie de radiografía o una resonancia magnética para hacerla completa. Sí, es más precisa. Es más preciso. Sí, es así, no sé si para entonces sentarte con los sectores, con los actores principales del país y ver qué está pasando. El gasto fiscal. El gasto fiscal son los ingresos que el Estado deja de percibir por la protección, por las exenciones, las aceleraciones y subsidios y otras transferencias. Entonces tú no puedes tener un gasto fiscal que rode el 4.98 del Producto Interno Bruto. Imposible. No se aguanta. Eso no se aguanta. Entonces simplemente tú tienes que establecer ya en este momento cuáles son los sectores estratégicos
que tú vas a definir para elaborar lo que hemos significado ese subsidio o esa protección y discriminar en todo eso cuáles son los sectores estratégicos en este momento. Entonces, una vez identificados los sectores, una vez identificadas las fuentes, entonces vamos a sentarnos a dialogar, pero hay un momento en que el diálogo es un proceso de convergencia, es un proceso para llegar a un consenso. Y llega un momento en el que las partes se resisten, entonces el Estado debe intervenir de ahí e imponer lo que más convenga a la sociedad. En ese sentido, profesor Nelson Peña, las pequeñas empresas, las microempresas a nivel internacional son las empresas que llevan a dinamizar las economías. En ese contexto, ante un eminente aumento de los impuestos, ¿cómo podía golpear esas empresas que ya de por sí están golpeadas por el problema del COVID-19? Bueno, estamos hablando de un 98% de la composición de la empresa nacional, un 2% corresponde a empresas formales, gran empresa. Pueden tener un efecto doble. Un efecto, recuerda que los impuestos indirectos, y todavía no se ha hablado de qué tipo de reforma es la que el gobierno va a plantear. No se conoce. No se conoce. Entonces, al lanzarse a hablar sobre el impacto, tendríamos que ver primero cualquier tipo. Pero, dada la historia precedente, nosotros tenemos en 30 años, óigame, para que veamos el dato, en 30 años, nosotros hemos tenido 17 reformas fiscales. Parche. O parches. Que le han llamado reformas fiscales, pero han sido más bien cambios en la legislación tributaria. Claro. De la 1192, de la 5911 a la 1192 fue la gran reforma. Luego la 253-92 y la reforma que para adaptar el país, adecuar el país a lo establecido en el acuerdo del DRCAFTA. Pero más no ha habido reforma. Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto económico-social de las reformas? El objetivo de la reforma de 2012 buscaba establecer una presión tributaria del 16%. Que no lo pudo lograr. 13%. Y todavía no lo hemos logrado a ¿cuántos años después? 9 años, 8 años después. Pero en ese mismo sentido, profesor, hemos visto que en los últimos años se ha buscado a través de los combustibles, los impuestos que no se ponen en otro sector, se ha llevado eso hacia los combustibles. Que vemos que el combustible que debía venderse... ¿Quién no puede tener ITEVI, Isidro? Sí. Tiene ITEVI hoy día. Sí, tiene un ITEVI y te ve que cuando se hace una comparación de República Dominicana con cualquier país de la América Latina, tú ves que un excesivo el precio que se paga por un galón de combustible. Bueno, mira, es exagerado. Obviamente que a nivel internacional nosotros no tenemos petróleo. A nivel internacional los precios han sido muy oscilantes, precisamente por la situación que hemos visto. Pero a propósito de lo que decía el profesor Inocencio, Alicia Bárcena, que preside la Comisión Económica para América Latina, en enero de 2020, pronosticaba para América Latina y el mundo una caída de la tasa de crecimiento del Producto Mundial, consecuencia de esa incertidumbre mundial. Ahora bien, continuando con su pregunta, ¿cuáles son las principales fuentes? Los principales impuestos, los impuestos más productivos, bueno, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, va al 30%, los combustibles, el impuesto a la importación, el impuesto a las bebidas alcohólicas y el impuesto selectivo al consumo y otros impuestos. Todo ello, bueno, el impuesto a la propiedad es insignificante dentro de la ponderación de los ingresos. Claro, dentro del abanico que tiene que ver. No, es insignificante. Entonces, el impuesto a los combustibles, por ejemplo, significa un 8% de los ingresos totales. Un 8%. El ITEVIS implica un 30 y algo por ciento. Sin embargo, el de la empresa es un 13% y un 2% el impuesto sobre la propiedad. Entonces, estamos hablando de que si usted, que tiene bastante experiencia, profesor Inocencio, en el manejo de los asuntos europeos, vemos que los países de la OCDE es a la inversa. A la inversa.
a la inversa. 26% impuesto sobre mercancías y servicios y un 70% entonces sobre esos. Eso así. Sí, el problema de América Latina tiene, según CEPAL, desde hace ya muchos años, un 6% de evasión fiscal. Sí. Un 6%. Sí. Recuerdo en Argentina, Alicia Bárcena hablando de alrededor de cercano a los 400 mil millones de dólares, ¿no?, de evasión fiscal en América Latina. Y sin mencionar, me imagino, la elusión fiscal, que es otra, que anda siempre, que siempre es otra iguales. figura. Sí. Y veo que el profesor Nelson Peña está hablando de un 5% en el caso nuestro de gasto tributario con 4.98, sí. con respecto al PIB, ¿no? Y cuando uno revisa, uno se da cuenta, yo acabo de revisar, son 14 leyes especiales que te especializan el gasto tributario, 14 leyes. Que golpean la recaudación impositiva. Entonces, bueno, hay sectores, ¿no?, sectores de la economía que tienen décadas recibiendo, siendo objeto de exenciones fiscales. Y resulta que nosotros no evaluamos No hay. cuál es el resultado de cómo esos sectores han aprovechado esas exenciones fiscales, y lógicamente que eso va en contra de la canasta económica del Estado dominicano, que te afecta los servicios sociales, educación, salud, servicios en general, infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es el siguiente: ¿cómo América Latina y especialmente República Dominicana va a reconstituir las institucionalidades de estos estados latinoamericanos? Porque en el marco del modelo neoliberal, a los estados se les dejaron funciones muy mínimas, inclusive en algunos estados fue prácticamente funciones de militares y de policía que se les dejaron, porque lógicamente se señalaba que el mercado era el que podía ordenar los procesos económicos, sociales, etcétera, ¿no? Entonces resulta que ya se ha demostrado, ya lo ha dicho el presidente Biden, ojalá que lo que ha planteado de manera clara el presidente Biden con respecto al modelo neoliberal, pueda Estados Unidos como líder del mundo occidental, ¿no?, y como líder precisamente de ese modelo neoliberal, que repito, a mi modo de ver, por las cifras que uno ve en materia de pobreza y de los conflictos de violencia en Estados Unidos, uno se da cuenta que el modelo neoliberal dañó al Estado norteamericano. Y el paradigma. Y entonces ya lo que está planteando el presidente Biden es, como lo escribió el presidente Leonel Fernández en un artículo hace 15 días en el Listín Diario, es un cambio de paradigma. Si Estados Unidos lidera ese cambio de paradigma, los efectos, lógicamente, particularmente en los países de América Latina, serán distintos, porque, por ejemplo, cuando uno va a las cifras en términos económicos, sociales, del DR-CAFTA, los resultados económicos, uno se da cuenta que al único país que le favoreció el DR-CAFTA fue Estados Unidos. Porque nosotros no teníamos ni tenemos la capacidad de subsidio, por ejemplo, al sector agrícola, de más de $1.000 millones anuales en el marco del DR-CAFTA que hacía Estados Unidos o hace Estados Unidos con su sector agrícola en el marco del DR-CAFTA. Ese otro tema. Entonces, toda esa caravana que vemos del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, hacia la frontera de México para cruzar Estados Unidos, pues, precisamente se deben a la destrucción de la infraestructura productiva de esos países. Lo mismo para México. México en el marco del TLC-CAN, ¿no?, que ahora tiene otro nombre con la reforma que hizo el expresidente Trump, en un reporte de competitividad estaba de 59 países, estaba en el puesto 43. Entonces la ironía es que en el marco de esos tratados de libre comercio, la ironía es la siguiente:
se destruyen las infraestructuras económicas y productivas, en el caso de México las agrícolas, ¿no? Entonces toda esa masa campesina se va a Estados Unidos y entonces esos son los que luego, ¿no?, hacemos loas de que envían las remesas. Que yo diría, profesor Peña, con respecto a ese tema de la remesa, es una realidad, es como componente de las economías, pero va a vivir, se va a poder desarrollar América Latina pensando solo en remesas. No, por Dios, si nosotros no nos acercamos al modelo asiático, donde el Estado jugó un papel de primer orden, combinando mercado, pero con un fuerte Estado. Ocurrió totalmente contrario en América Latina, donde un texto que tengo en mi biblioteca habla, ese autor, apellido Perús, que los estados en América Latina prácticamente fueron decapitados. Totalmente. Entonces, todo este problema de carácter social, inclusive el impacto en el sistema de partidos, el problema del narcotráfico, se debe precisamente a la imposición radical del sistema neoliberal que, recuérdense que el Papa Juan Pablo II le denominó como capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje. Entonces así no se puede, así no vamos a resolver los problemas de inseguridad ciudadana que campean por sus fueros, no solamente en América Latina, sino en países centrales como Estados Unidos, ¿no? Eso es verdad. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve retornamos con su programa de orientación tributaria. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, aquí estamos de vuelta otra vez nuevo con su programa de orientación tributaria. Y en esto vamos a hablar, este es un programa apartidista, apolítico, aquí este tema aquí no cabe porque aquí somos técnicos, pero hay personas que tienen su crédito y los créditos se ganan trabajando. Y en ese tenor nosotros vamos a hacer lo siguiente. Profesor Inocencio, se dice que la Fuerza del Pueblo se honra con su presencia hoy en día, con su trabajo, con su gran conocimiento y su gran entusiasmo. ¿Qué usted puede decir a nosotros sobre su posición y sobre su trabajo dentro de la Fuerza del Pueblo? ¿Y cómo la Fuerza del Pueblo vislumbra una reforma tributaria? ¿Y cómo usted, desde que lo han llamado a Palacio, lo han llamado como asesor internacional, lo han llamado como asesor de empresa, cómo usted ve su posición dentro y su posición que usted ocupa dentro de la Fuerza del Pueblo? Bueno, miren, hace ya unos meses atrás, la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo llamaba la atención del gobierno de que alrededor de un 40% de la población estaba pasando necesidades básicas, ¿no? Estamos hablando de alimentos, ¿no? Personas que no se están alimentando adecuadamente
en la República Dominicana. Son de esos factores, fenómenos que en los medios de comunicación no se tratan, que se deben de tratar. Es decir, en este país la pandemia, repito que no solo la pandemia lo que ha venido es agravar lo que ya veníamos teniendo como crisis a nivel global, ¿no? Pero a esto hay que prestarle atención porque hay amplios segmentos de la población dominicana que están siendo afectados, y no solo de los quintiles más carenciados, sino inclusive gente de clase media, de lo que el Banco Mundial define como clase media vulnerable, que en cualquier vientecito pasa a engrosar los bolsones de pobreza en la República Dominicana, como ocurrió con la crisis financiera 2003-2004 en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, ¿no? A eso hay que prestarle atención porque ese es parte del impacto social de la crisis pandémica que se ha reflejado en crisis económica, por lo que ya el profesor ha explicado, de disminución drástica de los ingresos tributarios y de la contracción de la economía, porque déjenme decirle, en el 2020 perdimos 10.216 millones del Producto Interno Bruto y quedamos, producto de la pandemia, en alrededor de 700.600 y algo de dólares. Es decir, disminuimos más de 10.000 millones de dólares, que eran 88.000 millones y algo de dólares del Producto Interno Bruto. De un bajón de esta crisis, perdimos más de 10.000 millones de dólares. Entonces, la Fuerza del Pueblo ha hecho recomendaciones, no, lo ha dicho el expresidente Fernández, no con ánimo de dar lecciones, sino de recomendaciones. De contribuir. La recomendación es que hay que tener mucha prudencia y serenidad ahora en esto que el gobierno emprende de una reforma fiscal en medio de esta situación de crisis global, ¿no? De crisis estructural, ¿no? Entonces, en el caso de la Fuerza del Pueblo, lo que estamos pidiendo es eso, lo ha pedido por la voz de su líder, el expresidente Fernández. Con respecto a lo que es ya la Fuerza del Pueblo, ya es un partido estructurado, porque tuvimos un congreso donde estructuramos lo que yo le llamo la doctrina de la Fuerza del Pueblo. Nos tomamos ese tiempo para constituir a la Fuerza del Pueblo, porque tenemos ya, a partir de esas 17 mesas, tenemos estatutos, principios, política internacional, todo lo que tiene que ver con juventud, con mujer, con tecnología, en fin, ¿no? Ya es una fuerza que está estructurada y que se ha posicionado de manera extraordinaria, yo diría que en términos históricos inédito, por el hecho de que un partido que lo que tiene es apenas un año, ya ustedes ven que está inclusive en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? En fin, que lo que propugnamos desde la Fuerza del Pueblo es de que el gobierno tenga la mayor prudencia, que no reciba presiones, que no acepte presiones inconmensurables que no pueda abarcar de los organismos financieros internacionales, ¿no? que pueda ser asesorado, pero repito, solamente hay que ir a memoria del ajuste de una economía en crisis. Eso hace pocos años, ¿no? Eso en términos de la historia se le denomina como un hecho contemporáneo, que fue la poblada de abril, lamentable poblada de abril de 23 y 24 y 25 de abril de 1984. Yo creo que esa lección está ahí y nosotros no querríamos, ¿no?, que el pueblo dominicano, aparte de lo que ya está sufriendo en materia de sus condiciones materiales de existencia, que entonces nosotros eventualmente podamos tener crisis social por levantamientos de la población y que eventualmente podamos tener también una crisis política. Nelson Ramón Peña, hoy en día, según hablábamos Isidro, Ramón y yo, la universidad se prestigia
con la aspiración tuya al Departamento Económico. Muchas gracias. Y cómo no, a la universidad. Nosotros queremos saber tus aspiraciones allá, qué tú vas a hacer, tu programa de gobierno y ciertas cosas que tú tienes que, como decimos, no se pueden quedar por alto aquí en este programa. Y para nosotros es un prestigio tenerte aquí. Muchas gracias. Yo estoy aspirando a dirigir la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera de América, con orgullo. Me sentiría muy orgulloso de ser director de la Escuela de Economía. Y tenemos un programa de gobierno consolidado donde integraremos a los profesores, tanto vigentes como jubilados. Pensamos incluso integrar a los profesores que tienen tienen un acervo cultural y de conocimiento como asesores y consultores para investigación, protección de los profesores en términos de su asignación docente, modernizar los programas de estudio acorde con lo establecido a nivel mundial, y un asunto muy importante que tenemos como elemento fundamental para ejecutarlo durante 4 años, y es la acreditación de la universidad a nivel internacional. Esa acreditación internacional, obviamente, en 3 aspectos fundamentales vamos a trabajar. Y eso lo establece los estatutos orgánicos de la universidad, a nivel de docencia, de investigación y extensión. Tenemos que afianzar la universidad. Los trabajos y los logros que han realizado los directores anteriores, tenemos que consolidarlo, actualizarlo, modernizarlo, en función de la dinámica mundial de investigación y desarrollo, y poner al servicio de la sociedad los conocimientos de la economía para que les sirva a ellos también de herramienta para solucionar sus problemas en cuanto a ellos refiere, porque los problemas de la sociedad los resuelve la propia sociedad, en la medida que hay respuestas eficientes cada vez más que se presentan en el proceso de construcción de esta sociedad. En ese sentido, la integración de todos los profesores es importante, la garantía de los profesores, la investigación, qué es lo que requiere. Entonces, la universidad, siendo una universidad del Estado, tiene que estar al servicio del Estado en cuanto a la asesoría y la identificación y darle respuestas a problemas. Por ejemplo, este problema de reforma fiscal, y me satisfizo mucho el mismo hecho que el presidente de la República ayer haya ido, el miércoles haya ido a la universidad a lanzar el consejo, el pacto social. Un pacto social. Aquí nosotros tenemos que realizar un pacto de nación, como hicieron muchos países europeos, asiáticos, usted conoce. Así es. ¿Cuál es el país que nosotros queremos? Y en base a esto, entonces, establecer las políticas y los acuerdos que son necesarios. Entonces, nuestras aspiraciones van dirigidas a esto, a dar respuestas a los principales problemas, trabajar unificado con el señor decano, que entendemos que... ¿Con el futuro o con el actual? No con el futuro, porque recuerda que el futuro, Antonio Siriaco, se perfila como decano, y quién sabe, y trabajaremos de la mano con él, unificaremos nuestros programas para bien de la facultad y para bien de la universidad. Pues yo no resta más decir de que tenemos aquí 2 personas que son, en cuanto a currículum le dije, podía durar 2 días hablando, y sus grandes posiciones dentro de eso. Y dentro de esas posiciones que estamos hablando ahora, Inocencio, tengo entendido que está dirigiendo la Secretaría de Asuntos Dominico-Haitianos. Sí. Es un tema muy importante que te comprometo para que hagamos un programa aquí en base a esa parte. ¿Cómo no? Cuando tú has sido llamado a consulta, Inocencio, tanto nacional como internacional, y has sido llamado también por Palacio, como decimos, y tanto a nivel de empresarial. Visto como tú tienes conocimiento en lo que es la América Latina, y vamos a sacar a Colombia, porque ahí fue donde ahora mismo se está viviendo esto. Colombia queda fuera. Una reforma tributaria hoy día que se vaya a hacer, que sea íntegra, o un pacto fiscal, ¿a cuál te daría más apoyo? ¿A la reforma o al pacto fiscal? Bueno, es que como decía el profesor Peña, una reforma, cual que sea, es diálogo de actores, ¿no?
diálogo de actores y de sectores, ¿no? Yo he dicho en otros programas, de entrevistas, que si nosotros, inclusive sin ser economista lo digo desde hace tiempo por un tema de sentido común, si nosotros resolviésemos el problema eléctrico, del subsidio eléctrico, que deben de ir, profesor, alrededor... Es una cantera de millones. Bueno, ya tenemos más vamos casi para 3 lustros subsidiando el sector eléctrico, y debemos haber invertido en ese subsidio alrededor de 13.000, 14.000 millones de dólares de subsidio, ¿no? Ustedes se imaginan lo que es la inversión de 14.000 o 10.000, vamos a redondearlo, o 11.000 millones de dólares invertidos en infraestructura, en educación, en salud, ¿no? En seguridad ciudadana, en ciencia, tecnología e innovación, que es uno de los graves problemas que tiene la región, donde solo algunos países se acercan al 1% del PIB en materia, con respecto al PIB, en materia de inversión en I+D+I, inversión, desarrollo e innovación, que es todo lo contrario a lo que han hecho los países asiáticos, ¿no? Entonces, el tema es que a mi modo de ver, por lo que uno estudia, ¿no? Y por la experiencia que uno acumuló en el Estado, a mi modo de ver es que si aquí tanto sector, las élites, vamos a llamarle, sector empresarial, las élites políticas, comerciantes, ¿no? Sindicatos, profesionales, por ejemplo, como acaba de decir el profesor Peña, la UAS tiene que participar como Universidad del Estado en ese proceso con su liderazgo. Hay que ver cuáles son las verdaderas prioridades de la República Dominicana y cómo nosotros vamos a salir precisamente sabiendo que estamos en un contexto mundial. Pero déjenme decirle, hablamos de reformas tributarias, pero ustedes lo han escuchado de manera constante, el expresidente Fernández ha señalado que nadie se salva solo. Nadie se salva solo, porque esta es una crisis de carácter global. Tenemos que revisar si por ejemplo, pongamos el tema de la pandemia, ¿qué ya está diciendo el presidente Biden? El presidente Biden está diciendo, si los países, a nivel mundial, si los países no tienen inmunidad de rebaño, que es, en el caso de la inmunidad de rebaño con respecto a la vacunación, debe estar por encima de un 80% para que haya seguridad. Si los países no están vacunados en lo que tiene que ver con el cubierto con la inmunidad de rebaño, con ese porcentaje, dice el Estados Unidos no podrá estar seguro, porque si yo lo tengo afecto al profesor Peña. Y lo mismo, hay 2 variantes de cepas de variante en Haití. Sí, es un problema, sí. Entonces, señores, a lo que nos enfrentamos no es a problemas pequeños, y ya se está planteando, ya lo admite el presidente Luis Abinader, admitió el rebrote, pero ya estamos hablando ya en los medios de una tercera ola de positividad, de rebrote, una tercera ola. Y déjenme decirle, una tercera ola, estamos hablando de cepas como la brasileña, la de Reino Unido, la británica y la de la India, ¿no? Sí, para que me lo responda más adelante, lo siguiente. El presidente Luis Abinader ha aperturado una mesa de diálogo, ¿verdad? Para lo de la reforma fiscal, para el pacto fiscal, pacto social. Pero resulta que también le he visto frente a las cámaras de televisión conversando con 2 prestigiosos periodistas, donde él plantea como una motivación que nosotros somos el país de América Latina con la mayor carga
la menor, dice él que es la menor carga fiscal, que lo presenta así. Entonces, a veces es una motivación. Entonces, ¿cómo entendemos que por un lado llama al diálogo y por otro lado está motivando la reforma? Amigo televidente, después de la pausa nos vamos a unos cortes comerciales. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Estamos de vuelta con el programa de Orientación Tributaria, aquí siempre cargado de información y con mucho ambiente, para que tengan siempre ustedes lo que es su gran contenido sobre el problema de una reforma tributaria y sus implicaciones después de tener en la economía de la República Dominicana. Sí, hacíamos la pregunta, ¿verdad? Porque nos preguntábamos que cómo es que por un lado el Ejecutivo de la Nación apertura una mesa para un pacto social y por el otro lado frente a varios periodistas comienza a motivar una reforma que parece ser acelerada. Entonces, sí. Yo creo que la premura de diligenciar recursos va a provocar, está provocando esos errores. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué? Porque, óyeme, la ley 112, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 36 lo dice claramente. O sea, nosotros debimos en el 16, y creo que el presidente Fernández lo dijo. Sí, que debió hacerse en ese periodo. En ese periodo, el pacto fiscal consigna a las fuerzas vivas de la nación, a las fuerzas económicas, políticas y sociales, a elaborar, crear un pacto social que financie el desarrollo sostenible y la sostenibilidad fiscal. Pero que ya los empresarios que lo que querían era una amnistía. La amnistía, eso es totalmente pecaminoso y ya hemos tenido varias amnistías en este último periodo, sin contar la amnistía del presidente Balaguer. Creo que escuché esa mañana. Que a la sazón escribió un artículo sobre esto y nos encontramos ciertos problemas con la amnistía fiscal. Yo dejo de cumplir con mi obligación tributaria conforme a la 1292 a la ley o a la ley de disposiciones y luego voy a esperar la amnistía sin ningún tipo de consecuencia. Pero así es. No, entonces la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo lo establece directamente, bien claramente, lo que hay que hacer. Y debo decirles, nosotros, y yo creo, inocencia ustedes y amigos televidentes, que no debemos posponer la discusión de un pacto fiscal. ¿Tú quieres que sea ahora? Sí, pero no decidir ahora, comenzar ahora un pacto fiscal. ¿Y usted, Inocencio? Fíjese, no, un momentito, porque no quiero que haya, no. Ese tenor. No. Una cosa es la reforma fiscal, y otra cosa es el pacto fiscal. Así es. ¿Y cuál es que tú quieres ahora, Nelson? Si nosotros, oye, el pacto eléctrico, ¿cuántos años duró discutiendo? Casi 10 años. Sí. El pacto eléctrico y el pacto fiscal. Entonces, pero el pacto eléctrico dijeron que metieron... Nosotros no debemos aceptar ningún tipo de parche de una reforma fiscal. Más parches. Eso no debe suceder ahora. ¿Qué es lo que nosotros debemos? Cuando la economía arranque, cuando existan las condiciones para esto, nosotros debemos abocarnos a discutir un pacto fiscal con los ítems establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo de transparencia, de eficiencia, de evitar la evasión, de la equidad vertical que debe regir todo sistema tributario. ¿Y la evasión horizontal entonces? ¿A quién la va a dejar? No, entonces precisamente eso está establecido en la ley. Es que eso está establecido en la ley. ¿Por qué la equidad es más que la evasión? La evasión y la ilusión. El gasto también lo establece el artículo 36. La revisión del gasto fiscal, la exención, las exoneraciones, la definición desde los sectores estratégicos, eso está establecido. Entonces, por eso y eso es adrede, nos quieren llevar a la discusión de una reforma fiscal que no va a ser tal reforma, obviando el pacto fiscal. Escuché esta mañana, maestro, caer en esto. Ese mismo tenor creo que se va a dejar para el próximo año lo que es la
el trabajo de la reforma fiscal. Sí, pero que no debemos hablar de reforma fiscal, debemos hablar de pacto fiscal, pero el pacto fiscal incluye la reforma fiscal. Sí, claro. Y si tú hablas de pacto fiscal, tú estás sumando todos los elementos que implican un acuerdo y de consenso, y como te decía, de consensuar, ¿no?, los principales problemas que afectan las finanzas públicas del país y el desarrollo sostenible de la nación. Maestro, en una síntesis apretada, pequeña, ¿qué usted puede decirme sobre lo que viene siendo una reforma fiscal visto del aspecto político, económico y social? Rápidamente, bueno, desde el punto de vista político afectaría las aspiraciones las aspiraciones, yo diría el mantenimiento del poder del partido que está en el gobierno, porque afectaría enormemente, a menos que las autoridades actuales hagan lo que tienen que hacer en términos de equidad vertical. En términos sociales, afecta directamente también porque afectaría a los más pobres si se mantiene el actual esquema, la actual estructura, haciendo más regresivo y afectando más bien el bolsillo de la persona, que realmente el salario mínimo hoy, la canasta familiar está en más de 42 mil pesos de salario. La canasta familiar, el costo de la canasta familiar hoy está en más de 42 mil pesos y el salario mínimo apenas llega a un 60% de esa canasta. Es decir, que una reforma fiscal afectaría socialmente a los más pobres. Entonces, el índice en ese mismo tenor, el índice de Gini del 2004, que nos indica la distribución del ingreso, el consumo y cómo ha afectado el nivel de equidad, en el 2004 fue de 52 puntos y algo, 52 puntos. Mientras más se acerca a cero, mayor equidad hay. Y sin embargo, hoy lo tenemos en casi 44%. Maestro Inocencio, es una síntesis breve. Sí. ¿Qué usted le puede decir al pueblo dominicano de una forma eficaz, aspecto tributario, económico, social y político? Mire, yo cuando decía que debíamos tener la suficiente serenidad y prudencia, lo que acaba de decir el profesor Peña es correcto, en el sentido de que no es lo mismo llegar al pacto fiscal que a la reforma fiscal, porque lo segundo está contenido en lo primero. Si una reforma fiscal estaría contenida en el pacto, que es parte del mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿no? Ya hicimos el pacto eléctrico, hicimos el pacto educativo, ahora el pacto fiscal es lo que queda. Con respecto a lo que usted señalaba, para rápidamente contestar su pregunta, nosotros somos el segundo país de América Latina con más baja presión tributaria, el primero es Guatemala, ¿no? Y por eso inclusive la pobreza de Guatemala, ¿no?, que forma parte de lo que denomina Estados Unidos el Triángulo Norte. Pero en el caso nuestro, ¿tú sabes cuánto duró, para poner un ejemplo con respecto a lo que señala, que estoy de acuerdo con el profesor Peña, de que debe empezarse la discusión, no la reforma, sino la discusión? ¿Tú sabes cuánto duró Japón estudiando para adaptar su sistema educativo a las demandas del siglo XXI? 2 expertos duraron alrededor de una década estudiando qué tipo de educación debe de recibir el ciudadano japonés, precisamente para que el ciudadano japonés, se plantea en ello, no solamente sea japonés, sino que sea un ciudadano global, ¿no? Es decir, miren cómo esos países están proyectando su inserción en las grandes tendencias que se viven a nivel mundial. ¿Cuál es el problema nuestro en la República Dominicana? Es la visión cortoplacista, ¿no? Entonces, por eso es importante que en ese pacto fiscal todos los sectores se pongan de acuerdo, no para hacer un parche, como ustedes han dicho, sino para resolver los problemas estructurales de la incapacidad o la limitación que tiene a partir del modelo neoliberal que tienen todos los estados y particularmente la República Dominicana, de haber derrumbado
todo su sistema arancelario y abrir el mercado, y lógicamente que eso, para poder revertir eso, y hay que aprovechar el planteamiento que ha hecho el presidente Joe Biden, para poder revertir eso y ver cómo nosotros aprovechamos esta nueva tendencia que ha planteado el presidente Joe Biden con respecto a ese modelo que fue desastroso, inclusive para el mismo Estados Unidos, claro, que nosotros podamos entonces con serenidad, reunidos todos los sectores, poder desarrollar un pacto fiscal y una reforma fiscal que resuelva los problemas estructurales de la sociedad dominicana. Así que le damos las gracias, Inocencio y Nelson, aquí a ustedes por estar con nosotros. Este programa de ustedes, háganlo siempre de ustedes, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Televidentes, llegamos aquí a su programa, a la parte final, así que todos pásenla bien y síganla con nosotros. Muchas gracias.